Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 549 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, 7 características de una ofrenda. Descubre la profundidad de 2 Corintios 9 con César Vidal. En este episodio, César explora con su característico análisis bíblico y perspectiva histórica las enseñanzas de Pablo sobre la generosidad y la fe. Una reflexión inspiradora que no querrás perderte. Escúchalo ahora y déjate enriquecer por esta poderosa palabra. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios, afortunadamente de manera presencial. Yo la verdad es que les echo mucho de menos cuando no me encuentro aquí. Cuando me vuelvo a encontrar con ustedes me da muchísima alegría. Puedo dar el estudio perfectamente a kilómetros de distancia, pero no es lo mismo y no es la misma sensación, de manera que me encuentro muy contento. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, donde Pablo daba hasta 10 referencias, 10 notas de lo que era la economía dentro de una congregación. Evidentemente, eso no se parecía mucho al tipo de economía que vemos en algunas congregaciones, pero la verdad es que Pablo expresaba con muchísima claridad cómo tenía que vivirse esa economía dentro de las acciones de una congregación. Pablo va a seguir con esa cuestión en este capítulo 9 y lo va a hacer señalando lo que podríamos denominar 7 características de una ofrenda cristiana. Y esto es bastante interesante porque las 7 características, de nuevo, para muchos pueden ser características que suenen chocantes, no suenen habituales, no parezca que es lo que uno se encuentra de manera general en una iglesia. Pero lo cierto es que Pablo tiene muy claro cómo funciona esa ofrenda, está hablando de una ofrenda muy concreta y da unas instrucciones y unas características muy claras de la ofrenda. Primera característica, es algo que se prepara con tiempo. En los versículos del 1 al 4 dice lo siguiente: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Primera cuestión. En ocasiones, por supuesto, podemos ofrendar de una manera que es espontánea e inmediata. De pronto te llega alguien, tiene una situación de necesidad, hay que socorrerlo. Vas a reunir a la congregación, no vas a juntar al consejo, etcétera. Te echas mano al bolsillo o miras los fondos que tenemos en la congregación y suples eso de manera inmediata. Pero la idea, que aquí aparece bastante clara, es que lo que son las ofrendas es algo que deberíamos pensarlo con tiempo. Esto no es para que de pronto aparezca un predicador y empiece a hablar como un charlatán de feria y saque el dinero a la pobre gente que tiene delante, que es un tristísimo espectáculo que yo he tenido que ver en ocasiones. Y de pronto llega y empieza a decir, como los antiguos subasteros de mi patria cuando yo era niño, y esta navaja se la voy a dar y no se la doy por 50, ni por 40, ni por 30, ni por 20, se la doy por 10. Y además, si compra la navaja por 10, le doy una manta estupenda. Bueno, esto a la hora de intentar engañar a la gente que vive en los pueblos puede tener un pase.
pero ver espectáculos de ese tipo en una iglesia es bochornoso. Y cuando yo he visto en ocasiones que de pronto alguien empezaba diciendo, y por $1.000, ¿quién no puede por 1.000? 900, 800, tienes una hipoteca, Dios te la va a pagar. Eso es una vergüenza, por no decir que es una auténtica blasfemia. Y Pablo está hablando de algo muy distinto. Aquí hay una necesidad, y como es una necesidad real, no estamos intentando embolsar las arcas de nadie y llenárselas más. Esa necesidad la planeamos bien y la hacemos muy bien. Y Pablo está hablando de esta necesidad y dice, desde el año pasado estáis en esto. O sea, que aquí lleváis ya unos meses viendo cómo lo hacéis bien, cómo lo hacéis mejor, etcétera, etcétera. Y además en un momento determinado dice, bueno, y aunque efectivamente llevamos un año con esto, lleváis un año, yo de todas formas, versículo 3, os lo estoy recordando para que estéis preparados. ¿Por qué? Versículo 4, para que cuando llegue el momento no quedéis avergonzados porque no lo habéis hecho bien. Y para que además tampoco nosotros quedemos avergonzados, porque hemos hablado muy bien de vosotros. Hemos dicho a la gente que lleváis un año reuniendo esta ayuda. Si ahora llegamos al año siguiente y esto no se ha hecho, pues evidentemente sería penoso. Sería algo que os causaría a vosotros vergüenza y sería algo que nos causaría vergüenza a nosotros. Atendemos las necesidades de la gente, pero cuando estamos hablando de algo que es verdaderamente más importante, más serio, etcétera, esto no es espontáneo. Esto no funciona porque de pronto alguien olfatea el ambiente en la congregación y dice, bueno, este domingo los tengo en tiro y vamos, voy a sacar todo lo que pueda. Los desplumo este domingo. No, eso es algo absolutamente anticristiano. Eso es algo que tiene precedentes paganos muy serios, pero no es algo cristiano. Y Pablo puede hablar a esta gente y decir, bueno, lleváis desde el año pasado con ello, no os descuidéis ahora, porque esto hay que planificarlo y al mismo tiempo hacerlo bien. Estad preparados, no sea que empezasteis el año pasado, pero luego aquí esto se ha ido descuidando, no lo ha recordado nadie y cuando llegue el momento se os va a caer la cara de vergüenza y además de caerse la cara de vergüenza, pues se da también la situación de que a nosotros se nos va a caer la cara de vergüenza, porque hemos hablado muy bien de vosotros, corintios, no nos dejéis mal. Segunda característica de esa ofrenda cristiana, no deriva de la exigencia. Yo creo que algunos de los espectáculos, vamos a ver en el versículo 5, dice así: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Yo creo que si hay una cosa que me provoca unas casi irresistibles ganas de vomitar, es la manera en que se manipula a la gente para sacarle dinero. Y además, a veces la manipulación es un poco más inteligente, como cuando te quieren vender en televisión algo que no necesitas y de pronto te quedas convencido de que sí, que te tienes que comprar ese electrodoméstico, ese perfume o ese jabón, porque de pronto sientes que lo necesitas muchísimo. Bueno, a veces la manipulación está a la altura de un comercial de televisión, pero a veces es todavía más burda, más grosera y más intolerable, y es una exigencia. Y la idea es que efectivamente te exijo que empieces a soltar dinero, porque es que si no, que sepas que eres un ladrón. O te exijo que empieces a soltar dinero, porque si no, Dios no te va a bendecir. O si quieres bendición, primero suelta el dinero. Eso es una vergüenza. Eso es totalmente contrario a lo que aparece en las Escrituras. Y aquí Pablo es muy claro. La gente que os hemos enviado es gente que os hemos enviado para que efectivamente seáis conscientes de que mantenéis una promesa de generosidad. Pero esto no es una exigencia nuestra. Aquí nadie se le está exigiendo que dé dinero. Aquí no se me ha ocurrido, como Pablo, decir que si no dais dinero no vais a recibir bendiciones espirituales.
Aquí nadie está enseñando que, igual que si esto fuera un templo pagano de los que hay tantos en Corinto, rige la regla que los romanos expresaban con el dicho do ut des. Te doy, Dios mío o diosa mía, para que tú me des. Eso es una blasfemia pagana y es una vergüenza que se esté enseñando en tantos sitios. Porque realmente cuando uno ofrenda, como dice aquí, no es por exigencia de un apóstol verdadero o falso. En el caso de Pablo, verdadero; en los casos actuales, absolutamente falso. Es por el hecho de que generosamente queréis ayudar a hermanos que están en necesidad. En este caso, las iglesias de Judea. Y Pablo es muy claro. Lo que lleváis planeando tanto tiempo, ejecutadlo, acabadlo, no vayamos a quedar todos mal. Segundo, esto es por vuestro corazón generoso, no porque nosotros lo exijamos. Es una vergüenza hacer eso con la gente. Tercero, y esto es muy importante, esa ofrenda, en tercer lugar, da frutos. Dice el versículo 6 de este capítulo 9. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y entonces aquí aparece el charlatán y dice: pues aquí está claro, tú das mucho, Dios te va a dar mucho. Tú das poco, Dios te va a dar poco. ¿Dónde dice eso este versículo? ¿Dónde dice aquí que si das mucho, Dios te va a dar mucho? ¿Dónde dice que si das poco, lo que va a suceder es que Dios te da poco? Está hablando única y exclusivamente de la persona en términos de cómo efectivamente esa persona se comporta. Reunid poco, vais a recoger poco. Reunís mucho, porque efectivamente vuestra generosidad os mueve a ello, tendréis mucho. Es todo lo que dice el texto. Ni siquiera aparece la palabra Dios o la palabra el Señor o cosa parecida. Y todavía el texto dice menos que si das, Dios te da. No está. Este es uno de esos versículos donde se aplica esa regla de interpretación bíblica elemental que dice que un texto sin contexto es solo un pretexto. Y efectivamente, este es un texto que fuera de su contexto, que es lo que estamos viendo esta mañana, es solo el pretexto para sacarle el dinero a la gente. Llamemos a las cosas por su nombre. Porque el texto no dice en ningún momento que si tú siembras mucho, Dios te va a dar mucho. No está hablando de eso. Está hablando de que finalmente lo que reunimos depende de si efectivamente ponemos mucho o ponemos poco. Que decidís no ser generosos y que al final reunimos poco, pues si ponemos poco, poco vamos a recoger. Que por el contrario lo que os mueve es la generosidad y entonces aportáis mucho, pues lo que vamos a poder recoger será mucho. Está aplicando una regla elemental que entiende cualquiera al que no hayan engañado previamente, en el sentido de que esta es la garantía de que si tú le das mucho a un clérigo, Dios te lo va a devolver a ti. Es así. Y por supuesto imagino que habrá gente que no le gusta, pero no podemos pervertir la palabra de Dios para que haya gente que encuentre una justificación para llenarse los bolsillos con el dinero de los demás. Porque el texto es muy claro. Cuarto, además, las ofrendas se dan con alegría. Y esto es algo absolutamente esencial que, por supuesto, se suele pasar por alto. Versículo 7 del capítulo 9 dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si en la iglesia de Corinto hay mucha gente que pone, reuniremos una ofrenda grande. Si hay poca gente que pone, pues vamos a reunir una ofrenda más pequeñita. Esto tenedlo en cuenta, porque es algo elemental, pero tenéis que recordarlo. ¿Queréis ayudar a los hermanos de Judea? Bueno, pues evidentemente, cuanto más se pone, más los podréis ayudar. Que evidentemente en un momento determinado no podéis poner tanto y ponéis poco, pues reuniréis poco.
Y entonces uno diría, bueno, pero aquí Pablo ya ha empezado a manipular. Ya ha empezado a decir que si pones poco se recoge poco, que si pones mucho se recoge mucho. Pablo, nos estás manipulando. Y parece que Pablo está oyendo a alguien que está diciendo algo así. Y lo que dice en ese versículo siguiente, la cuarta característica, es verdaderamente tremendo. Cada uno dé como propuso en su corazón. No deis como yo os digo, que además jamás os diría cómo tenéis que dar. No deis de alguna manera que no es lo que está en vuestro corazón. No deis obedeciendo al que tiene mucho deseo de sacar dinero. No deis de esa manera. Dad tal y como vuestro corazón os lo muestre. Escuchad a vuestro corazón, no al farsante encaramado en un púlpito viendo cómo saca más dinero, porque entre otras cosas vive de eso. Escuchad en primer lugar a vuestro corazón. ¿Qué ha propuesto vuestro corazón? Pues mi corazón propone que realmente, tal y como estamos ahora mismo en casa, yo puedo dar 2. De todo corazón no puedo dar nada más que 2. Y el Señor va a aceptar tus 2 igual que aceptó las 2 moneditas de la viuda, porque no tienes más. Y como dice un viejo refrán español, al que da lo que tiene no se le puede pedir más. De tal manera que si eso es lo que has propuesto en tu corazón, al Señor le agrada lo que has propuesto. Pero otra persona quizá lo vea de otra manera y dice, bueno, están en una necesidad tal los hermanos de Judea, están en una situación tan difícil. Yo me iba a comprar un traje porque el que tengo está un poco sobado ya, pero creo que el traje puede esperar 6 meses y dar ese dinero de momento y ya el Señor proveerá para el traje. Y el Señor va a bendecir lo que has propuesto en tu corazón, porque conoce tu corazón y no mira a la gente por el número de ceros que añaden a una ofrenda o añaden a un cheque. Y puede haber alguien que incluso decida, pues es que incluso tengo algo que podría vender y que pueda ayudarlos más. Voy a donar esto, voy a vender esto. Eso es lo que el Señor ha propuesto en mi corazón. Y lo que dice Pablo es muy claro, escuchad lo que dice vuestro corazón. No escuches jamás a alguien que te diga que sabe cómo emplear el dinero mejor que tú. Cuando alguien te dice que sabe emplear el dinero que tú has ganado con tu esfuerzo mejor que tú, y da lo mismo que sea un político, que sea un funcionario o que sea un clérigo, tienes un 99% de posibilidades de tener delante de ti a un ladrón, que no ha ganado ese dinero, que no ha empleado el esfuerzo que tú has empleado, que no tiene una familia a la que mantener y está deseando quitarte ese dinero para beneficio propio. Y da lo mismo que sea un político, un funcionario o un clérigo. Posiblemente si es un clérigo es todavía más grave. Pero Pablo dice, entrega lo que has propuesto en tu corazón. El Señor sabe cuál es tu corazón. El Señor sabe si efectivamente tú amas a esas personas y no les puedes dar más porque no tienes más. O si a lo mejor das más y las amas mucho menos. Da lo que efectivamente has propuesto en tu corazón. Y sigue diciendo más cosas, que es bastante interesante el versículo. No con tristeza ni por necesidad. No des si estás dando de una manera que lo que te viene es una enorme tristeza por estar dando. Porque piensas en la situación en la que te quedas. Porque estás pensando que, hombre, yo estoy ayudando a estos de Judea y a mí en Corinto no me ayuda nadie. Por cualquier cosa que te provoque tristeza, no des. Dios no quiere que des con tristeza. Y tampoco por necesidad. No hay necesidad de que tú des tampoco. El Señor va a suplir. No des por necesidad. No pienses que, claro, si no doy, me convierto en un ladrón y Dios va a ejecutar su juicio sobre mí. Eso es mentira. No des pensando que, claro, es que si no doy, Dios no me va a bendecir. A ver si el niño me va a suspender en high school. Esa es una forma de pensar totalmente pagana. Ni desde luego por necesidad,
ni muchísimo menos con tristeza. ¿Por qué? Porque a la persona que Dios ama es al que da con alegría. Y si en tu corazón ya estás pensando en qué hay que ver, en esta iglesia no paran de pedirme dinero, que ya está bien mantener un pastor, pero es que además mantenemos a toda la familia. Si tú estás pensando que efectivamente parece que el único pecado que existe aquí es el hecho de no dar dinero, etcétera, 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 tú no puedes estar alegre. Es más, seguramente te sentirás como una oveja, pero de esas que no cuidan y llevan a pastos, sino de esas que están esquilando continuamente y como tengan un poco de mala suerte las degüellan. Y Pablo es muy claro, y esto es algo que buscando sacar más dinero a la gente se olvida y es esencial. Cuando damos lo hacemos con alegría. Y Señor, quizá no tengo nada más que $5, pero los $5 que puedo ofrendar los ofrendo con alegría, porque es lo que puedo. Y Señor, habrá otra vez en que a lo mejor serán 100 o serán 1000, pero lo que doy, Señor, yo te lo doy de corazón. Y te lo doy con gratitud, y te lo doy con alegría. No soy víctima de un sistema religioso que tiene como una de sus principales preocupaciones, a veces la principal, sacar el dinero a la gente. Y esto es algo terrible y es una situación de enorme pecado en la que estamos chapoteando desde hace décadas y que por supuesto no se puede hablar. Hablen ustedes de esto en alguna ocasión y habrá gente que les retirará la palabra, cosa que comprendo. Quinto, las ofrendas son ofrendas que son abundantes porque Dios nos ha dado antes. Y esto es tremendamente importante. Versículos 8 y 9 dice así: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una cita del Salmo 112. Fíjense en esto, porque de nuevo la enseñanza vulgar y extendida es exactamente lo contrario de lo que aquí enseña Pablo. Pablo no está diciendo que como das mucho, Dios te va a dar mucho. Y bueno, si haces un cálculo, $5 al 100 por 1, menos de 500 no me va a dar. Esa es una manera totalmente pagana de ver la situación. Eso un adorador de Diana de los Efesios o del Júpiter de Corinto lo podía hacer, jamás un cristiano. Damos porque Dios nos ha dado antes. Y es tremendamente hermoso lo que dice aquí. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quieres en un momento determinado dar y te encuentras con que no puedes dar más? Bueno, confía en el Señor, porque seguramente el Señor, que es poderoso, va a hacer que efectivamente abundes en toda buena obra. A veces la abundancia no es material. A veces realmente no recibimos una abundancia material, pero sí podemos recibir una abundancia de espíritu de servicio. Sí podemos recibir una abundancia para compartir el tiempo que nuestros hermanos necesitan. Sí podemos recibir una serie de servicios a los demás. Yo conozco gente en esta iglesia que no tiene una abundancia material, pero sí he visto su abundancia de servicio. Quizás si en un momento determinado yo les pidiera que dieran $50, los colocaría en una situación muy difícil, porque no tienen para disponer de esos $50. Pero sé que cuando la iglesia, la congregación necesita a esas personas para servir, están ahí. Y eso es algo que el Señor da de manera poderosa. Y cuando eso se olvida y se piensa que lo más importante es la persona a la que le podemos sacar el dinero y el resto no tiene ninguna importancia, eso es una blasfemia. Y eso ofende a Dios. Porque no se está tratando a los hermanos como hermanos, se les está tratando como a ganado. Y el ganado que efectivamente es más pingüe
y más próspero y más gordo lo apreciamos porque la matanza es mayor. Y aquel que es un ganado más pequeño lo despreciamos y no le dejamos ni que se acerque. Eso es un pecado muy grave contra Dios. Y la Biblia lo dice con una enorme claridad, por ejemplo, en la carta de Santiago. Y lo que aquí está diciendo Pablo es muy diferente. Dios os va a ayudar. ¿Y por qué es Dios el que empieza y no nosotros para que Dios nos devuelva? Hombre, porque lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que nosotros le dimos a Dios y Dios luego nos ha dado proporcionalmente a lo que hemos dado? No. La Biblia dice que Dios repartió a los pobres. Que todos nosotros, lo sepamos o no, dependemos de Dios como si fuéramos pobres. Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra vida familiar depende de la generosidad de Dios. Cualquiera de nosotros puede tener un accidente al salir de la iglesia, Dios no lo quiere. Cualquiera de nosotros puede ser víctima de una crisis económica, se produce una crisis bancaria y nos quedamos con el día y con la noche. Cualquiera de nosotros se puede encontrar con que alguien en la familia enferma. Y en este país ponerte enfermo es muy caro, pero muy caro. Y Pablo dice, no os preocupéis, Dios es poderoso y va a hacer que tengáis abundancia. ¿Por qué? Porque Él repartió a los pobres y su justicia permanece para siempre. Fíjense en las dos afirmaciones. Aquí no está diciendo, tú le das a Dios y Dios te va a dar. O sea, da mucho que verás tú cómo devuelve. No. Dios ha empezado ya repartiendo entre todos nosotros. Como veíamos la semana pasada, Jesús era inmensamente rico en el cielo y se hizo pobre para enriquecernos. Y alguno dirá, ¿pero cómo te va a enriquecer un pobre? Pues entre otras cosas mostrándote lo que es la verdadera riqueza y la verdadera pobreza. Y desgraciadamente hay gente que se enriquece y se enriquece además siendo un charlatán religioso y vive en una inmensa pobreza espiritual. Y aquí Pablo lo dice muy claro, no. Es Dios el que es poderoso, es Dios el que nos hace abundar. No te preocupes por eso, porque Él siempre ha dado antes. Y si quieres que el Señor te dé, te va a dar. Y te va a dar precisamente para abundar para otros. ¿Y cómo tengo seguridad de que eso me va a pasar? Hijo mío, su justicia permanece para siempre. Lo que Dios promete se cumple. Lo que Él te ha dicho que va a hacer en tu vida se cumple. Cuando Él habla de que desea que ninguno de sus hijos pase necesidad, se cumple. Su justicia permanece para siempre. No tienes que comprarlo. No tienes que ir con una vela delante de la imagen y encender la vela, porque entonces, si la imagen es de San Antonio, vas a encontrar novio. Y si es de San Nicolás de Bari, se te va a curar el niño, o cosas por el estilo. Dios reparte a los pobres, y no lo hace porque le lleven velas, ni porque adoren a una imagen, ni cosa parecida. Eso es pura idolatría y puro paganismo. Reparte a los pobres y su justicia es para siempre. Sexto, y esto es tremendo, el hecho de que uno sea generoso tiene repercusión en nuestra vida como una forma de riqueza, no como dicen algunos. Fíjense lo que dice los versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios te va a proveer. ¿Porque doy dinero? No. Dios te va a proveer porque, como diría de nuevo un refrán español viejo, realmente Dios ayuda al que se ayuda. Tú quieres sembrar, Dios te dará semilla. El que da semilla al que siembra. Tú tienes una necesidad, Dios te va a ayudar con esa necesidad. Da pan al que come, como dice aquí. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y es algo
tremendo. No está diciendo que te vas a embolsar los frutos de tu justicia. No está diciendo, ni mucho menos, que efectivamente eso es algo que va en beneficio de tu cuenta corriente. Todo lo contrario, versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Quieres ayudar a los hermanos de Judea? No te preocupes. Si tú deseas que el Señor te ayude, te va a ayudar, porque Él da semilla al que siembra. Y al que necesita comer, le da pan. Y puedes estar seguro de esa fidelidad. Ahora, si ustedes se fijan aquí aparece algo interesante, porque resulta que se sigue una línea que aparece en el Antiguo Testamento, de que cuando el pueblo de Dios ofrenda, no es para producir riqueza, sino para que no haya pobreza. Voy a intentar explicar esto. En el Nuevo Testamento no aparece el diezmo. Lamento los que estén viendo esto y se estén llevando un disgusto porque estamos atacando la panza de los frailes, que diría Erasmo de Rotterdam. Pero no aparece. Los apóstoles ni una sola vez se refieren al diezmo, jamás hablan del diezmo. Jesús menciona 2 veces el diezmo y lo hace para dejar de manifiesto lo malos que son los fariseos. Esto al parecer no lo ve nadie. Como todo el mundo olvida que no estamos bajo la ley y que por lo tanto, de la misma manera que no podemos tener varias esposas como en el antiguo Israel, y los varones no tenemos que circuncidarnos como en el antiguo Israel, ni tenemos que ofrecer sacrificios de animales como en el antiguo Israel, tampoco estamos bajo la obligación de dar el diezmo. Pero es que el diezmo, además, en el antiguo Israel, buscaba ir contra la pobreza, no enriquecer a determinadas personas. El diezmo se distribuía en 2 grupos de 3 años y había un 7º año en que no se daba porque era el año en el que descansaba la tierra, y el diezmo era solo sobre ofrendas agrícolas. Tú tienes animales en tu casa, tú tienes sembrados en tu casa, tienes árboles frutales, tienes cultivos de trigo, de cereales, lo diezmas. Pero el diezmo no era que tú dabas a un clérigo en cash el 10% de lo que ganabas. El diezmo, tal y como aparece con mucha claridad en el libro de Levítico, el primer año te lo gastabas en ti y en tu familia. Ese diezmo que tú tenías del producto había tenido 10 terneritos. Bueno, pues había un ternerito que lo apartaba de los 10. Había recogido 10 medidas de centeno, por ejemplo. Y entonces apartaba una de esas medidas. La ley establecía que eso te lo gastabas con tu familia. Si no podías llevar eso hasta Jerusalén, porque se podía estropear por el camino, etcétera, pues entonces lo convertías en dinero y ese dinero te lo gastabas en tu familia cuando llegabas a Jerusalén. Y alguno diría, qué asco de diezmo, ¿no? Se lo gasta precisamente esa persona. No, no es un asco. Porque eso que tú apartabas y que te comías delante del Señor te recordaba que todo lo que tú te comes se lo debes al Señor. Y cuando llegaba el final de ese año y recogías esa parte, entonces cuando tú lo comías con tu familia decías, comemos hoy, mañana y lo que dure la fiesta, como todo el año de lo que el Señor nos ha dado. Aunque hayamos trabajado, aunque lo hayamos recogido nosotros, aunque toda la familia haya estado segando, esto nos lo ha dado el Señor, y sin la ayuda del Señor no podría ser. El segundo año no lo gastabas en ti y en tu familia, se supone que conservabas el recuerdo. Y entonces, ¿en quién lo gastabas? En los necesitados, en los huérfanos, en las viudas. Y eso lo llevabas a un almacén que en la Reina Valera se llama alfolí, que no significa otra cosa nada más que almacén de grano. Cuando yo veo en alguna iglesia que de pronto sacan una bolsa y dicen, traigan los diezmos al alfolí, lo primero que pienso es que el que lo dice es un analfabeto, ni siquiera sabe lo que significa alfolí en un buen castellano. Es una palabra que significa el almacén del grano, porque ahí en el almacén del grano se colocaba aquello que se iba a repartir a los huérfanos y a las viudas. A los huérfanos y a las viudas. Y el diezmo no era para enriquecer a nadie.
Era para evitar que hubiera gente que pasara necesidad y pobreza. Yo no tendría ningún problema si en algunas iglesias siguieran el diezmo, como aparece en el Antiguo Testamento, y el segundo año se lo dieran solo a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos y a los necesitados. Pero no lo hacen. Tercer año. Ese año va a los levitas. Los levitas no tienen una parte de la tierra de Israel. Cuando la tierra se dividió, los levitas viven del servicio al Señor, y entonces, como viven del servicio al Señor, no tienen tierra. Y nosotros el tercer año se lo damos a los levitas, para que no pasen hambre. No para que se enriquezcan a costa de la gente que se empobrece. Siguiente ciclo de 3 años se repetía. Primero para tu familia, segundo para los necesitados, tercero para los levitas. Y ahora venía un año de descanso, y en ese año, como la tierra descansaba, no había diezmo. Era el 7º año de descanso. Todo esto en ciclos de 7 años, hasta que llegabas al año 49, y el año del jubileo, en que además perdonabas las deudas a la gente. Porque la idea tampoco era enriquecerse con la gente a la que le habías prestado dinero. La idea es que en un momento determinado, si ayudabas a alguien prestándole dinero, claro que te lo tenía que devolver, pero eso no podía ser un negocio. Y en un momento determinado, cada 50 años, había un perdón general, porque la gente no puede estar toda su vida aplastada por una deuda, aunque ese sea el gran negocio de los bancos en este país y en otros países. Dios no ve las cosas como las ve la banca. Y eso es así de claro. Y cuando se daba, efectivamente, lo que se esperaba era quitar la pobreza. La manera en que ahora mismo se utilizan las ofrendas en muchos casos es para crear pobreza. Y para crear pobreza en medio de gente humilde y de gente de buen corazón que se deja engañar y manipular para enriquecer a gente que no tiene derecho a enriquecerse. Porque no hay ministerio espiritual, por muy santo que sea, que lleve la garantía de que te vas a enriquecer con él. Y si Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, realmente tenemos que darle muchas gracias a Dios, porque nosotros sí tenemos dónde recostarla. Pero ningún tipo de ministerio espiritual tiene autoridad, ni legitimidad, ni justificación para que tú tengas varios sitios donde recostar la cabeza junto con tu familia a costa de aquella pobre gente a la que se manipula para que dé el dinero. Porque ciertamente Dios nos da para toda liberalidad. Dios nos da para que podamos atender a aquellos que tienen necesidades entre nosotros. Dios no nos da para enriquecer a gente que tiene un ministerio religioso que ha convertido en su profesión. Séptima característica. Las ofrendas producen gratitud hacia Dios. Y dice en el versículo 12 en adelante: porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Cuando uno efectivamente está en el terreno de unas ofrendas que son de acuerdo a la enseñanza de la Biblia y que son de acuerdo a la voluntad de Dios, eso produce gratitud a Dios. Cuando de pronto Pablo, al final del libro de los Hechos, llega a Jerusalén y llega con las ofrendas que ha recogido en las iglesias que él ha fundado, eso provoca la gratitud a Dios. No estamos solos en este mundo. Nuestro mundo no se acaba en las paredes de esta iglesia. Nuestro mundo incluye a hermanos que son de otras iglesias y hermanos que son de otras iglesias de este país y hermanos que son de otras iglesias de otros países, no solo del país del que podemos ser originarios todos y cada uno de nosotros. Y eso provoca acción de gracias. De pronto esa gente da gracias a Dios porque saben que no están solos,
porque saben que tienen hermanos, porque saben que Dios ha tocado el corazón de esa gente para que los ayuden en un momento de dificultad. Y cuando Pablo habla de esa riqueza que se va a producir y todo lo demás, pues evidentemente, claro que se detiene en ese versículo 12 y dice, también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y eso es algo tremendamente importante. A veces pensamos que glorificar a Dios es simplemente orar o cantar en la iglesia. Claro que esas son maneras de glorificar a Dios y que agradan a Dios. Pero, por ejemplo, pasamos en alto en qué medida la forma en que nosotros bendecimos a alguien provoca también la gloria de Dios. Porque hay gente que da gloria a Dios precisamente por lo que ha recibido. De pronto sale después de hablar durante 2 horas con un hermano al que ha ido a pedir consejo. Y da gloria a Dios porque sabe que tiene hermanos en la congregación a los que puede dirigirse. De pronto, en un momento determinado, ha pasado por una necesidad económica. Y la gente de la iglesia ha ayudado a esa persona porque es consciente de su situación. Y esa persona glorifica a Dios y da gracias a Dios porque tiene unos hermanos que no son indiferentes, no son miembros más de un club religioso que van a ver la función teatral el domingo por la mañana y luego se van a su casa y siguen viviendo como paganos el resto de la semana. No, no es así. Sabe que tiene unos hermanos y sabe que preocupa a esos hermanos y que esos hermanos oran por él y que esos hermanos buscan que tenga un trabajo si no lo tiene y que esos hermanos le visitan si está enfermo y que esos hermanos le saludan y no solo le saludan por compromiso como saludamos al carnicero en el supermercado, sino que realmente quieren saber cómo está porque se sienten sus hermanos de verdad, no es una palabra vacía. Somos hermanos los unos de los otros. Y lo que dice aquí Pablo es verdaderamente hermoso. Cada vez que hacemos algo, en este caso las ofrendas de las que está hablando, provocamos acciones de gracia. Provocamos que la gente glorifique a Dios. Y no solamente eso, y aquí hay algo muy importante. Si esa persona ha apreciado esa liberalidad, que es una forma muy hermosa de decir generosidad. Yo sé que es un término que ya no se utiliza, pero una de las palabras españolas que ha pasado a todas las lenguas es la palabra liberal. Ahora suele tener muy mal sentido en Estados Unidos. En Estados Unidos un liberal generalmente es un antiliberal, en realidad, pero es una de las palabras que ha pasado, igual que torero, igual que corrida, igual que otras palabras españolas que son iguales en todas las lenguas. Pero liberal originalmente es la persona generosa, es la persona que efectivamente utiliza su dinero de una manera muy libre y muy generosa, o su tiempo, o sus bienes en general. Y la traducción aquí de la Reina Valera está muy bien cuando habla de esa liberalidad. Y habla efectivamente de cómo provoca la gloria de Dios y las acciones de gracias, pero provoca algo que es muy importante, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Fíjense en esto. Otro resultado de esa manera de dar correctamente, de ofrendar correctamente, es que hay gente que ora por nosotros. De repente, esa persona que ha sido objeto de una acción de amor por nosotros, puede ser dinero, pero a veces la ofrenda es tiempo, a veces la ofrenda es cuidado, a veces la ofrenda es servicio. Esa gente, lo más seguro, si efectivamente es gente que sabe cómo Dios ha actuado, orarán por nosotros. Hay gente que dice, bueno, no, yo es que quisiera tener gente que orara por mí, etcétera, etcétera. Se le escapa que Dios, si das 5 no te va a dar 500, no seas tan tonto como para creerte ese embuste. Pero efectivamente esos $5, esos 5 minutos, esos 5 servicios, van a generar unas oraciones ante el trono de gracia que te van a bendecir. Y es algo que muchas veces se olvida, claro. Si estás esperando que cada vez que ofrendas el beneficio va a ser de tipo material, porque vas a pensar en las oraciones.
Yo no necesito dinero, personalmente. No tengo dinero, puedo pagar las cuentas. La casa en la que vivo no es mía, no es de mi propiedad, no me importa un pimiento que no lo sea. Si Dios quiere que en algún momento lo sea, está bien, y si no, es igual, porque me tiene preparada una casa mucho mejor en los cielos. Pero en cualquiera de los casos no me falta de nada, vivo con bastante holgura en ese sentido. Y si alguien me va a dar algo, yo prefiero que me dé oraciones. No necesito que me dé dinero. Espero que nunca lo necesite, pero si alguien se acerca y de pronto me da 50, 100 dólares, yo se lo puedo agradecer, pero realmente no lo necesito. Vivo de una manera lo suficientemente sencilla como para vivir con holgura y sentir incluso que vivo con superabundancia. Pero sí necesito oraciones. Yo sí necesito que haya gente que esté orando por mi salud, que esté orando por mi trabajo, que esté orando por mi ministerio, que esté orando por mi familia. Ahora mismo mi hija y su esposo están enfermos desde hace varios días y sí necesito esas oraciones. Y dentro de esa prostitución espiritual en que se ha caído muchas veces, resulta que es más importante el dinero que sacas a la gente que el hecho de que la gente dé gracias a Dios y lo glorifique, y que esa gente además esté regalándote oraciones delante del trono de gracia. Qué mal tenemos que estar cuando olvidamos el inmenso regalo que puede ser una oración por nosotros y vamos persiguiendo el dólar. Qué mal tiene que estar esa situación para que se llegue a algo así. Pues que es como tirar una joya a la basura y a continuación llevarte un excremento a casa que parece que decora mucho. Esa es la triste realidad. Y fíjense en otra cuestión, versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Esto que hemos hecho no es mérito nuestro. Esto que hemos hecho no es una muestra de lo maravillosos que somos. Esto que hemos hecho no es porque somos los mejores. Esto es simplemente reflejar la superabundante gracia de Dios en nosotros. Cuando nosotros regalamos media hora a un hermano que lo necesita, cuando le servimos en algo que precisa, cuando ofrendamos algo, no es porque seamos especialmente maravillosos. Tampoco estamos dando algo que realmente sea nuestro. Simplemente estamos canalizando la superabundante gracia de Dios en nosotros. Y tendríamos que tenerlo en cuenta. Ni nuestro dinero es nuestro, ni nuestro tiempo es nuestro, ni nuestra disponibilidad es nuestra. Aquello que tenemos es porque antes el Señor nos lo ha dado. Y Pablo concluye este relato de las 7 características de una ofrenda que es verdaderamente cristiana y que se parece bastante poco a muchas supuestas ofrendas cristianas, con una afirmación que además es una afirmación absolutamente exclamativa, en ese versículo final de este capítulo donde dice: gracias a Dios por su don inefable. Ha estado contando cómo las ofrendas, pues, son planeadas, se toma uno su tiempo y su cuidado. Ha estado hablando de cómo no derivan de la exigencia de un ministro religioso, nacen del corazón y nacen de la generosidad. Ha estado hablando de cómo producen fruto, pero no en el sentido de que aumenta nuestro dinero, sino en el sentido de que si nos ponemos vamos a ver el fruto. Ha estado hablando de cómo se dan con alegría, no con tristeza, no por obligación. Ha estado hablando de cómo de la abundancia de Dios tomamos para dar abundantemente. Ha estado hablando de cómo intentamos que produzcan riqueza y que quiten pobreza, y al final habla de esa gratitud hacia Dios que produce el hecho de que ayudemos a gente que ora a Dios dándole gracias y glorificándolo, y ora por nosotros. Y entonces Pablo acaba con una expresión que es tremenda: gracias a Dios por su don inefable. Todo esto al final no lleva a jactarnos de lo que damos.
no lleva a jactarnos de todas aquellas cosas que somos capaces de hacer, no lleva a mirar a los demás y decir somos infinitamente mejores que ellos. Lleva a dar gracias a Dios porque todo es un regalo de Dios. Gracias a Dios por su don. Pero además Pablo lo describe con una palabra que verdaderamente es una palabra significativa, inefable. ¿Qué es inefable? Porque es una de esas palabras que se van perdiendo en el uso cotidiano, en el uso diario del español. Inefable es lo que no se puede describir con palabras. Es cuando efectivamente tú quieres comentar a una persona cómo es tu relación con Dios, el gozo que te da, la felicidad que ha traído a tu vida, la forma en que ha limpiado tu existencia y no tienes palabras, te das cuenta de que te quedas corto. ¿Por qué? Porque hablar de lo que Dios hace es hablar de lo inefable, aquello que no se puede limitar, ni describir, ni encuadrar con palabras, va más allá de las palabras. Por eso la Biblia habla de que tenemos un gozo inefable. Y el que ha experimentado el gozo del Señor sabe que no hay palabras suficientes para expresar. Por eso la Biblia habla de que tenemos una paz inefable. Porque aquel que ha experimentado la paz que da Jesús no tiene palabras para expresar. Esa es la auténtica realidad. Y Pablo dice, tenemos que acabar esta sección dando gracias a Dios porque lo que nos da Dios, porque el don de Dios es algo que no tenemos palabras para describir. Lo podemos sentir en ocasiones su paz, podemos sentir su gozo, podemos sentir su amor, pero si quisiéramos describirlo, siempre las palabras que utilizáramos, incluso aunque quien lo haga sea un gran escritor, se quedan cortas, no consiguen describir todo. Y Pablo acaba diciendo, queridos corintios, es que lo que Dios nos da es algo inefable, es indescriptible. Quizá deberíamos intentar asemejarnos al Padre y ser santos como Él es. Y es ciertamente un final muy hermoso, es un capítulo muy bien rematado, casi podría acabar aquí la epístola. Tenemos 3 minutos si alguien quiere formular alguna pregunta. No sé si es una pregunta o un comentario, pero hay veces lo que yo no he podido entender, digamos, con otras iglesias, y me siento muy feliz de estar en esta realmente, porque tiene sentido para mí. A la que no le encuentro sentido a otras que he visitado o he sabido de ellas, es yo puedo llegar un poco a entender que un pastor manipule todas estas palabras que usted leyó y entonces le dé una vuelta, le dé un giro, le encuentre y se hagan a un dinero, es decir, que nos tengan a todos nosotros haciendo cheques y firmando grandes cheques con los ceros que usted quiera. Y dice, pero bueno, me voy a ser truculento, pero al final este dinero, de verdad, esta iglesia se va a encargar de hacer una gran labor y sé que estoy siendo truculento y no debería, pero este dinero no se queda ni en mí. Pero a mí, además de que lo primero me molesta, lo segundo es, van a una revista y sale el tal pastor en un jet privado. Yo digo, pero de verdad, es decir, cogen además todo este dinero para sí mismos. Usted hablara de llevarse un bollo de mierda a su casa, que eso es lo que yo considero que es ese jet y todos esos lujos tan absurdos. Y eso a mí personalmente me ofende mucho, mucho. Y tal vez el otro comentario que quisiera hacer, porque creo que también si uno habla de la Biblia como usted lo ha dicho, usted sabrá lo que tiene, usted sabe si puede uno o nada, o qué puede hoy. Y voy a confesarles algo acá, pero digamos hoy cuando salía, miré mi billetera y encontré un billete de $20 y dije, voy a pasar por la tienda, lo parto en 2, entonces doy 10, me quedo con 10. Y en un momento dije, ¿qué va a hacer usted con los otros 10? ¿Comerme algo que tal vez uno no necesita, que estoy un poco gorda?
y dije, he ido 3 veces y en 3 semanas sentí mi mezquindad, la sentí, la viví, la sentí como dije, uy, aquí un poquito, y sentí eso en mí y dije, llevo 3 semanas donde me he sentido tan feliz de estar acá, de oír la palabra de Dios, de oírla como la intuía, como creo que debe ser, y dije, no, ¿sabe qué? Los $20, y disculpe, me voy a poner a llorar, pero los únicos 20 que tengo, voy para la iglesia, porque me obligó como a... Entonces, siento que a veces si uno le dice a la gente, si tienes 2, da 2, y entonces uno dice, qué bueno que dieron 2 porque yo tengo 10, pero entonces como ya dieron 2, entonces yo me quedo con 8. Pero le permite a uno revisarse un poco, también creo que ese es como el ejercicio y verse hasta dónde de pronto uno también no peca robándose el dinero, pero peca siendo mezquino con Dios al final del día. Bueno, eso quien lo sabe es el Señor, que es el que lee los corazones. Desde luego, quien no lo sabemos es nosotros haciendo números. Y eso me parece bastante claro. Yo creo que una de las conversaciones que más me ha impresionado en los últimos años es una conversación que tuve con un prelado del Vaticano hace unos años. Alguno dirá, ¿con qué gente habla usted? Sí, pero es que a mí me gusta hablar y comer con las prostitutas y los publicanos, de modo que yo en principio hablo con todo el mundo. Y entonces empezamos a hablar, no recuerdo por qué me llamó, pero en un momento determinado había salido un escándalo de uno de los miembros de la curia papal, que seguramente iba a tener un problema porque se había dedicado a comprar pisos de lujo en Londres. Y me lo comenta y digo, sí, he visto que el cardenal por lo visto iba comprando pisos de lujo en Londres para especular. Y entonces este hombre me dice, sí, pero lo peor no es eso. Dice, lo peor es que los fondos con los que ha estado comprando pisos de lujo eran fondos que supuestamente se habían entregado en las parroquias para los niños pobres del tercer mundo. De manera que le hablábamos a la gente los pobres africanos, los pobres asiáticos, los pobres hispanoamericanos, y luego ese dinero, cuando llegaba al Vaticano, se convertía en dinero para la especulación inmobiliaria de apartamentos de lujo en Londres. Esto y otros ejemplos que yo podría mencionar en otros barrios de este mundo son pecados enormes que repugnan al Señor. Y si alguien cree que puede enmascarar este tipo de pecados diciendo que, bueno, se utiliza para una buena obra, etcétera, lo único que está haciendo es autoengañándose. Porque el Señor conoce el corazón de las personas y ve las cosas mucho más profundamente que nosotros. Y es muy claro lo que la Biblia dice sobre ofrendar, sobre cómo deberíamos administrar el dinero dentro de una congregación, etcétera, etcétera. Y por desgracia se parece muy poco a lo que hacen algunas personas. Y Dios no va a pasar eso por alto. Es decir, si en un momento determinado arrasó el templo de Jerusalén, porque se había convertido en una cueva de ladrones en vez de en una casa de oración, y era el templo de Jerusalén. Si alguien piensa que Dios no va a descargar su juicio sobre este tipo de conductas y de personas, es que no conoce a Dios. Y eso es muy claro. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará
vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Pues solo tú eres santo. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Pues solo tú eres santo. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Pues solo tú eres santo. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.